Muy bien, pues pasamos a la última parte de la jornada, a la mesa redonda, para conocer distintas iniciativas para impulsar la transparencia en el tercer sector. Unas con un gran recorrido, referentes, creo que en el tercer sector, tanto valenciano como estatal, y otras más humildes, y dejarme que ponga el burro delante, que comience yo presentando, porque somos los que tenemos un menor recorrido. Acabamos de comenzar a por lo menos sí que llevamos tiempo trabajando el tema de la transparencia, pero a lo que es esta tarea de difusión y de promoción de la transparencia en el sector social. A ver qué me hacen señales por ahí. Estamos, pero ves mi... Estoy utilizando una presentación. Muy bien. Por ubicaros, como me comentaba nuestra compañera Lola, esta jornada se enmarca en el proyecto CHIP, Xarxa Inclusión y Participación, que tiene varias líneas de actuación. Unas la promoción de las competencias digitales, las habilidades digitales, tanto de las personas beneficiarias que atendemos en los servicios de empleo, de inserción laboral y de formación. La promoción de la inclusión social, formación también para las entidades sociales que trabajamos con personas en esos procesos de inclusión. Ahora mismo estamos realizando una formación online para cómo mejorar esas competencias digitales con la colaboración de la Fundación Accenture. Por ejemplo, este jueves hacemos un webinar con Clara Centeno, que es un referente en el marco europeo de las competencias digitales, que os invitamos también a realizar si os apetece. Y luego, en materia de transparencia, en colaboración con la Asociación Española de Fundaciones, por un lado, estamos haciendo una campaña para fomentar la autoevaluación con esta herramienta de diagnóstico que ya tenía en marcha la Asociación Española de Fundaciones. Y estas jornadas, que como os decíamos al principio, hemos realizado una en Alicante y esta que hoy estamos realizando. Ahí tenéis el enlace para la herramienta de diagnóstico que está alojada en la web de la Asociación Española de Fundaciones. Una herramienta pues, que va repasando todos estos elementos que antes Isabel nos apuntaba, ¿no? El contacto, el ámbito, si tenemos toda esta información publicada en nuestras webs. Ahora mismo, los datos provisionales que tenemos de las respuestas que hemos obtenido, cerca de 40 organizaciones habéis rellenado ya la encuesta, os invitamos a seguirla cumplimentando. 2 de cada 3 respuestas son de fundaciones asociadas a la AEF, un tercio no lo son. Ahí tenéis un poco los datos de la dimensión del perfil de estas organizaciones en cuanto al número de empleados, en el ámbito de actuación, la mayoría pues son grandes organizaciones o de ámbito estatal. En cuanto a la dimensión económica, pues bueno, ahí tenéis la distribución por ingresos. Y sobre todo, pues bueno, por la parte de los resultados, todos esos aspectos, la AEF ha hecho una ponderación de las respuestas según estos bloques informativos. Sí que es verdad que casi el 70%, 2 de cada 3 respuestas, han obtenido una puntuación alta o muy alta en cuanto a su valoración de la transparencia, pero aún tenemos un tercio que está en una nota media, ¿no? Entonces creemos que aún nos queda trabajo por recorrer. La aplicación genera un informe que te arroja este resultado y te dice qué aspectos son los que puedes mejorar. Sí que es verdad que no es una certificación. Cada entidad tiene que acreditar pues, esa información que vuelca en el formulario, pues si realmente en qué medida existe o es mejorable en su rendición de cuentas, ¿no? O vía web. Hemos hecho un documento que nos puede servir para chequear este listado de contenidos, que ahí también os pasamos el enlace, tanto vía online como en el repositorio que nos preguntaba antes Leopoldo. Bueno, pues tenemos todos estos materiales que han ido comentando, pues la guía de compliance que decía antes Isabel y otras que han publicado muchas de las entidades que tenemos hoy en la mesa, pues tenéis a vuestra disposición
en este enlace, son todo bit.lys, y a los asistentes os los mandaremos también, tanto por correo electrónico como online. Nuestro compañero lo está poniendo en el canal de YouTube, que es donde estamos retransmitiendo ahora mismo estas jornadas. Y por nuestra parte es un poco, bueno, así de manera telegráfica, creo que es mucho más interesante lo que nos vais a contar a continuación. Dejo de compartir. Y ya sí, vamos a conocer un poco vuestras experiencias. Cedo la palabra a Julio Huerta, que es el director de la Fundación Horta-Sud, que, como sabéis, es una entidad con una amplia trayectoria en la promoción del asociacionismo. Y nada, somos todos. Hola, José, buenos días y muchas gracias por contar con nuestra presencia. Decía José Redondo que es mucho más interesante lo que contemos nosotros. Pues a ver, no sé yo si hablar de transparencia es muy interesante, la verdad. Pero bueno, pongamos que sí. Creo que hay dos partes en la mesa redonda. Voy con la primera, ¿no? Y luego vamos a los retos, ¿correcto? La idea es, en una primera ronda, nos presentáis vuestras entidades y qué habéis hecho en esta materia, y luego ya entramos. Pues muy rápido, la Fundación Horta-Sud es una entidad que nace en el año 72 para el desarrollo comunitario de la comarca del Horta-Sud. Dicho esto, me gustaría hacer dos previos antes de empezar a apuntar algunas de las cosas que hacemos nosotros. Uno, que todos nos acordemos de que hace 8 años no estábamos hablando de estos temas, o un poco menos incluso. No solo eso, sino que éramos el epicentro de la corrupción, no solo aquí, sino en todo el país. Es decir, que venimos de una cultura contraria totalmente a esto. Y, por tanto, el recorrido que se ha hecho hay que valorarlo y poner, yo creo que en el punto de vista de dónde venimos. Y es verdad que nos queda mucho por recorrer, pero que hemos recorrido mucho también. El segundo previo es que la transparencia yo creo que es un modelo cultural y que, por tanto, todavía nos queda mucho por recorrer en ese cambio de cultura. Y es verdad que la legislación ayuda, pero no es suficiente. Entonces se necesitaba el cambio de ese modelo cultural también en el tercer sector. ¿Y cómo cambiamos el modelo cultural? Pues yo creo que, además de la legislación, evidentemente, ahí debe de haber mucha pedagogía, acompañamiento, persuasión, enamoramiento, pasión y, sobre todo, que las entidades entiendan que esto tiene que servir para algo y tiene que servir para ellas mismas, ¿no? Y para construir un relato compartido. Ahora os hablaré del relato compartido. ¿Qué hacemos para todo esto? Esos eran los dos previos. En principio, lo que hace la Fundación Horta-Sud es cumplir la ley. Y no os voy a hablar de lo que hacemos nosotros hacia adentro. Bueno, hacia adentro, en la ley de transparencia, pero prácticas propias de la Fundación. Miráis la web y yo creo que está todo allí. Cumplir la ley, básicamente, y sentido común en la gobernanza. Poco más, pero está en la web. No tiene mucho sentido que lo cuente. ¿Qué hacemos desde la Fundación? Por nuestro ADN, que es ayudar al movimiento asociativo, a la sociedad civil, a que se organice, a que sea más eficaz, a que sea más fuerte, con capacidad autónoma, con capacidad crítica. Pues lo que hacemos en este tema también es acompañar, hacer pedagogía, persuadir, intentar producir ese cambio de cultura en el movimiento asociativo. ¿Cómo lo hacemos? Primero, recordar el papel del movimiento asociativo, porque nosotros trabajamos para asociaciones, más o menos comarca Horta-Sud, pero bueno, prácticamente en toda la Comunidad Valenciana, y nuestro objeto es fortalecer el tejido asociativo. Recordar el papel del movimiento asociativo porque también es transparencia, es decir, ¿qué papel tiene el movimiento asociativo en la sociedad? Y un poco para recordar esto, que es del 2016, hablábamos de 4 pilares básicos. Transparencia y cumplimiento de la legalidad. No puede haber ni una factura rara, por no decir otras cosas, en nuestras entidades. No puede haber ninguna persona contratada. En 2016, cuando interventores estaban admitiendo facturas en servilletas. O sea, pero venimos de ahí. No nos olvidemos que venimos de ahí, ¿no? Segundo eje fundamental, no solo es necesario, no solo es función del movimiento asociativo cumplir la ley y ser transparentes, sino que tenemos que incrementar nuestras bases sociales.
una asociación con 100 socios, hay 100 socios vigilándola. Una asociación con 3 socios, pues tiene la fuerza que tiene. Tercero, nuestra función. Yo creo que también es transparencia recordar que el movimiento asociativo tiene función, la función social, la función política, la función económica, la función pedagógica. Y recordar también a las propias entidades que no pueden olvidarse de esto. Porque en el momento que se olviden de los fines fundacionales, de su misión, se habrán convertido en otra cosa. Y cuarto y último, también recordar al movimiento asociativo y a la administración el principio de transparencia, que es muy importante que la administración reconozca este principio de transparencia, de subsidiariedad, que es muy importante que la administración reconozca el principio de subsidiariedad, porque si no vamos a cometer los mismos errores que cometimos en el año 82, que cometimos en el 2010, etcétera, etcétera, que es que la administración sustituya al movimiento fundacional o al movimiento asociativo. Y esto es muy importante también para nosotros, es decir, en la medida de lo posible, cuando sea una entidad la que esté actuando en la realidad, que la administración la reconozca y la apoye, pero nunca la sustituya. Porque si no se estarán dando contradicciones en el seno de la propia administración, que nos podemos encontrar una administración que fomenta la participación, pero sustituye al tejido asociativo. Y esto es una contradicción en sí misma que está pasando cada día, que iniciamos presupuestos participativos y a la vez desde la propia administración ponemos en marcha cosas que el movimiento asociativo ya está haciendo. Segunda de las cuestiones que estamos haciendo, recordar al movimiento asociativo que tiene la obligación de transparencia desde el principio de la ley de asociaciones, que tienen que tener libro de actas, libro de socios, libro de cuentas, el libro de donantes para la ley de blanqueo de capitales y creo que no se me olvida ninguno. ¿Por qué? Porque es importante que sepan que estos libros son accesibles para todos los socios, que cualquier socio pueda acceder al libro de actas, que esto es una práctica que hay que recordarla y que además es bueno que haya mecanismos para que esto se comunique a todos los socios. Y además recordar que el primer nivel de transparencia del movimiento asociativo es la aprobación de cuentas, de memorias, de actas en las propias asambleas. Es decir, las entidades sociales ya están rindiendo cuentas permanentemente a su base social. Además de la ley de transparencia, que viene ahora. Tercera cosa que hacemos, acompañar en esta ley de transparencia. Como muy bien ha dicho Isabel, no solo es la ley de transparencia, la ley de obligaciones, protección de datos, ley de locales de pública concurrencia, ley de blanqueo de capitales, ley. Entonces, es verdad que el movimiento asociativo, sobre todo con el que nosotros trabajamos, es un movimiento asociativo pequeño, que no está profesionalizado, que son asociaciones de barrio o de municipio y que hay que hacer un acompañamiento para que ellas entiendan qué es lo que tienen que hacer. Por eso publicamos el cuaderno 4, que os lo pasará José Redondo, pero también está en nuestra página web. Y sobre todo lo que hemos hecho es mucha formación práctica para decir, vamos a ver esto es una ley, no os asustéis, vamos a trabajar, nos vamos a remangar para ver lo que tenéis que hacer. Y caso por caso hemos ido haciendo esa tarea de hormiguita para intentar que las entidades entiendan el lenguaje de la ley, el lenguaje de la administración, traduzcan eso a sus entidades y puedan hacer un cumplimiento correcto de la ley. Junto con la formación y los cuadernos, sabíamos que no era necesario y que las asociaciones siguen teniendo dudas de esto, pero también de fiscalidad, de obligaciones documentales, de todo, y pusimos desde hace ya 10 años un servicio de acompañamiento, asesoramiento a aquellas entidades que tenían dudas, porque es difícil levantar el teléfono, llamar a la administración pública y decir, no sé qué obligaciones documentales tengo o tengo dudas sobre la ley de transparencia, ¿cómo lo tengo que hacer? Si conocéis algún teléfono de la administración pública que te pueda resolver todo esto, me lo dais, pero no lo teníamos en aquella época. Y ese servicio de formación que resuelve más de un centenar de consultas anuales sigue en marcha. Esta sería la cuarta. Transparencia, creemos que también es rigor, acabo ya, José, con la cuarta y quinta. Transparencia, también le decimos al movimiento asociativo que también es rigor con la información. Y las asociaciones no pueden ser el caldo de cultivo de las noticias falsas. No pueden recorrer por ahí.
Nosotros tenemos una labor, una función pedagógica y tenemos que ser entidades con capacidad de análisis y capacidad de crítica y cortar esto. Hemos hecho varias campañas sobre el tema de las noticias falsas, intentando que sean las propias entidades las que, de alguna manera, corten ese tipo de cadenas y que sean rigurosas con la información que publican en sus portales, en sus redes sociales. Y por último, y para nosotros la acción más importante en este aspecto, que es la evaluación del impacto. En el año 2015, a través de diferentes jornadas que hacíamos con el movimiento asociativo decía que no se valoraba la acción que hacían ellos en la comunidad. Una cosa que ha dicho el director general de asociaciones, Silverio, que me ha gustado mucho, que es el valor social. Tenemos que comunicar este valor social. Y las asociaciones nos decían, es que no se nos conoce, es que no se valora lo que estamos haciendo. Entonces, esto salió en varios encuentros en algunos ayuntamientos, en algunos municipios, y entonces dijimos, bueno, pues vamos a remangarnos, vamos a valorar. Y para valorar hay que contar y poner datos encima de la mesa. Y entonces empezamos a decir, ¿qué queréis que se os valore? Pues que hacemos muchas actividades, que le dedicamos mucho tiempo y que son horas y que además hacemos muchas cosas, etc. Recogimos toda esta información y empezamos a contar. El primer experimento fue un fracaso absoluto. ¿Por qué? Porque las asociaciones no están acostumbradas a la recogida sistemáticamente de los datos. ¿Cuántas actividades haces? Muchas. ¿Cuánta gente participa en tus actividades? Madre mía, muchísimas. ¿Cuántos ingresos tienes? Eso sí que sabían decirlo. ¿De dónde vienen? ¿Cuántos es de subvenciones? ¿Cuántos donativos? ¿Cuánto? Esto les costaba más. Y así estuvimos preguntando y elaborando la encuesta. Cuando pasamos la primera encuesta fue un desastre total. Absoluto, ¿eh? Volvimos a reunirnos con ellos y dijimos, esto lo hacemos no porque nosotros queramos, sino porque nos lo habéis pedido. ¿Qué ha pasado? ¿Es verdad que no se entiende esto? Perfecto, lo rectificamos. Estuvimos un año con la encuesta, dándole vueltas a la encuesta en varios municipios. Al final hicimos una encuesta que todo el mundo entendía, hicimos una plataforma, hicimos no. Esto no tiene final, ya os digo, ¿eh? No tiene final. Llevamos desde el 2015 con la plataforma, metiéndole dinero, ahora no sé cuánto, pero no tendría ningún problema en mirarlo y decíroslo, para que esto siga funcionando y se mantenga y sea útil. Pero bueno, está associations.org, es la plataforma, y contamos número de actividades, número de socios que participan en cada una de las actividades, si son actividades periódicas o actividades puntuales, número de personas que hay en las juntas directivas, número de personas que hay haciendo voluntariado, horas de voluntariado, ingresos. Es decir, la actividad, de dónde reciben los ingresos y en qué se los gastan. Y además por los ingresos, por categorías de ingreso. ¿Para qué hicimos esto? Porque para nosotros era muy importante el primer paso para ser transparentes, es la sistematización de la información, la recogida de la información. Entonces, ese paso en muchos municipios está superado. Saben que tienen que contar cada vez que hacen una actividad el número de participantes. Saben que tienen que contar de una manera. Y además esto lo hemos hecho de forma unitaria entre todos. Vamos a contar de la misma manera. Vamos a contar sillas azules todos. Perfecto. Y estamos contando sillas azules. Llevamos 5 años. Hay 3.600 entidades en la plataforma. Alrededor de unas 350 entidades anuales ponen datos en esa plataforma. Es un tiempo recorrido, insuficiente, pero bueno, ahí estamos. Y además ahora se incorporan 3 ayuntamientos más que nos han pedido el uso de la plataforma para llevar su registro de asociaciones y para pedir anualmente estos datos a sus entidades. Porque como los ayuntamientos dan subvenciones, nosotros les decimos a los ayuntamientos que tienen que hacer una evaluación del impacto de ese dinero. Es una inversión que va al municipio y que por lo tanto tienen que medir el retorno. Y esto realmente nos está resultando muy interesante. Muy interesante porque hemos descubierto algunas cosas que ya intuíamos, pero que creo que debe de formar parte del relato compartido por asociaciones, por movimiento asociativo. 5 cosas y acabo. 1, todas las entidades en los municipios cubren la mayor parte de las actividades de ocio, tiempo libre, acción social del municipio.
Imaginaos un municipio a las 5 de la tarde, clubes deportivos, actividades culturales, etcétera, etcétera. 2, es la mejor inversión de un ayuntamiento. Y le decimos a los concejales, dejar de hablar de subvenciones, es una inversión, es vuestra mejor inversión, es la inversión en la ciudadanía, en las actividades que hace la ciudadanía. Es una inversión. Además es rentable porque se multiplica por 3 o por 4 cada euro de la administración local. Generan puestos de trabajo, vamos a contarlos, se los hemos contado. La asociación genera 2 puestos de trabajo, no a jornada completa. Profesores de taller, etcétera, pero cada asociación más o menos un par de puestos de trabajo, sobre todo en actividad, en monitores de taller. Y 5 movilizan recursos. El último que estamos haciendo es el de Castellón, 150 entidades evaluadas, no son el 100% de las entidades de Castellón, que tiene un registro de 800, pero andábamos ya por 6,5 millones de euros generados. E insisto, no es todo subvención, que esto es una cosa que nos va a venir por el caldo de cultivo político que se está dando, ¿no? Y nos va a venir por varios frentes. No son entidades que están subvencionadas en parte, pero son capaces de multiplicar por 3 y por 4 cada euro de la administración pública. Gracias, José. No sé si me he pasado mucho de tiempo. Muchas gracias, Julio. Gran labor. Pasamos a Aga Bonc, de la Coordinadora Valenciana de ONGDs, que también cuentan con una amplia trayectoria en esto del fomento de la transparencia, en este caso en el sector de la cooperación al desarrollo. Sí, correcto. ¿Se me escucha bien? Creo que sí que lo tengo encendido, ¿no? Vale, pues gracias otra vez por contar con nosotros en estas mesas, donde hablamos también de transparencia, ¿no? A ver, os cuento un poquito la historia porque nuestra construcción es muy diferente de lo que podría ser l'Horta-Sud. La Coordinadora Valenciana de ONGDs es una plataforma de segundo grado. Dentro de la misma coordinadora ahora mismo hay 101 ONGDs de desarrollo. Son las entidades, es una red de entidades que trabaja en el ámbito de desarrollo, de solidaridad internacional, de derechos humanos, de acción humanitaria, de educación para la ciudadanía global, ¿no? Nosotras formamos parte de estructura superior, que es la Coordinadora Estatal de ONGDs, que es nuestra madre, ¿no? Dentro de lo que es la misma Coordinadora Valenciana de ONGDs, nos organizamos a través de grupos de trabajo. Tenemos un equipo ejecutivo, que es la Junta Directiva, y, por supuesto, la Asamblea Anual, que es la que toma decisiones más relevantes, ¿no? O sea, tiene formato de una asociación. Tiene también equipo técnico, por supuesto, y luego, súper importante, el tema de los grupos de trabajo. En la Coordinadora Valenciana hay 4 grupos de trabajo, 2 unidades territoriales que están cada una en Alicante y otra en Castellón, pero realmente del grupo de trabajo que os quería hablar hoy es el grupo de trabajo de transparencia y buen gobierno, que no está dentro de la Coordinadora Valenciana, pero sí que está dentro de la Coordinadora Estatal, ¿no? Nosotras formamos parte de varios grupos, de este grupo directamente, ¿no? Como Coordinadora Valenciana, pero un miembro de Junta de Gobierno viene de la Coordinadora Valenciana, que de hecho es el director de este espacio, Carles Xavier López. Es súper importante, me parece importante comentaros que se creó un grupo de trabajo a partir del año 2009, que es cuando empezó el proceso participativo para generar una herramienta de transparencia y buen gobierno para medir nuestro trabajo, para ser transparentes. Este proceso participativo empezó a crearse también con la participación, a destacar, con la participación del Instituto de Censores Jurados de Cuentas, y a partir del año 2009 hasta 2011 fue el periodo voluntario para las entidades pertenecientes a la Coordinadora Estatal de aplicar la herramienta. A partir del año 2012 es obligatorio para las ONGDs y es voluntario para lo que son las coordinadoras autonómicas, que es el caso de la Coordinadora Valenciana. La Coordinadora Valenciana, lo que hacemos es, en el año 2016,
empezamos a planteárnoslo, lo empezamos a debatir en la asamblea. Hacemos una formación específica para las entidades y también para nosotras, para el equipo técnico sobre todo, que yo formo parte del equipo técnico, y procedemos a aplicar la herramienta. Es una herramienta bastante ágil. No sé si se llegó a presentar aquí porque he visto por ahí que sí que hacíais referencia a la herramienta, ¿verdad? De la Jornada Estatal. Bueno, es una herramienta que se divide en 2 bloques, una es de buen gobierno y otra es de transparencia. Y nosotras como Coordinadora Valenciana lo recibimos en el año 2018. Pero es que además, de manera paralela a lo que es el proceso de pasar por todas las fuentes de verificación, ¿no? que nos avalaban como aptas para el sello de transparencia, utilizamos otra herramienta que nos parece muy, muy interesante, que es el balance social. El balance social lo hacemos desde el año 2018, todos los años, ¿no? De ahí sacamos también, pues, extraemos siempre los aprendizajes en las áreas en las que tenemos que mejorar, ¿no? También hacemos formaciones para las ONGs. Hasta la fecha creo que hemos hecho 2 formaciones. Vuelvo ahora un segundito a lo que es el grupo de trabajo de transparencia y buen gobierno, porque la labor que desarrollan creo que es importante en que la herramienta pueda trascender a lo que son las entidades pertenecientes a la coordinadora y también a las mismas coordinadoras autonómicas, ¿no? Desde el grupo de transparencia, una de las primeras cosas que hace es identificar los riesgos más críticos, ¿no? para el tercer sector. Y luego, a partir de ahí, diseñan procedimientos para prevenirlos, gestionarlos o mitigarlos, si se da el caso, ¿no? Aquí estamos hablando de compliance, que ya se ha mencionado ahora y antes, ¿no? Luego hacemos el análisis normativo de las leyes que aparecen. Cada vez hay más leyes relacionadas con el tema de la transparencia. Luego también un trabajo que es como esencia, ¿no?, de las coordinadoras, que es trabajar en red, intercambiar nuestro conocimiento y nuestra experiencia con otras plataformas, que este grupo de trabajo preciso es un ejemplo de ello. Óscar, ahora supongo no le tenemos, pero Óscar de la POAS, de la Plataforma de Organizaciones de Acción Social, forma parte de este grupo. Luego, de cara hacia adentro de las entidades que pertenecen a la coordinadora, lo que hacemos es sensibilizar sobre la importancia de ser transparentes, ¿no? Luego, desde la cuestión técnica, pues actualizar la herramienta, ajustarla, por supuesto, a lo que pueden ser las leyes venideras, las leyes que ya están encima de la mesa y que se nos exige cumplir, ¿no? El rol de acompañamiento a las entidades para poder aplicar esta herramienta es absolutamente esencial. O sea, en la Coordinadora Valenciana tenemos un equipo que es bastante pues es numeroso en comparación con otras coordinadoras autonómicas y muy competente, pero sin el acompañamiento de las profesionales que realmente están en la Coordinadora española, pues seguramente no lo podríamos hacer, ¿no? Ahora mismo nosotras, desde la Coordinadora Valenciana, somos ya responsables de poder asesorar a nuestras propias entidades, ¿no? O sea, es como una acción en cascada. Y, por supuesto, visibilizar las buenas prácticas, de lo que estabas hablando tú, Julio, que tiene mucho que ver con el tema de la transparencia, ¿no? Que necesitamos comunicar lo que hacemos y comunicarlo con un lenguaje que sea comprensible para la ciudadanía, porque muchas veces hablamos con palabras. Es un tema súper importante saber hablar con el lenguaje que se habla en la calle, ¿no? En ese sentido, pues visibilizamos estas buenas prácticas. También hacemos un informe del sector una vez al año, recopilando aquellos datos que es que me he sentido tan identificada, Julio. Es que este año
aquí en Valencia lo que solimos hacer es una guía de ONGs donde recopilamos información básica hasta este año. Pero este año hemos dado salto cualitativo para, como una prueba piloto, para alinearnos con lo que es el informe del sector a nivel estatal, donde los datos son exhaustivos. O sea, si hablamos, evidentemente, donde más trabas encontramos, o las ONGs donde más trabas se encuentran, es a la hora de desmenuzar el tema económico. Si preguntamos en la franja de edad de 25 a 35 qué porcentaje de los fondos ingresados se dedican, o preguntamos cuánto dinero se destina para proyectos de educación para el desarrollo y cuántos proyectos se dedican a proyectos desarrollados en África subsahariana, a veces se complica la cosa, ¿eh? O sea, de hecho, ha sido un fracaso este año recopilar esos datos tan exhaustivos, ¿no? Pero claro, la idea es esa, ¿no? Dar una imagen muy completa del sector, que si lo damos desde el nivel estatal, también es muy interesante que las coordenadoras autonómicas puedan aportar datos autonómicos que no se recogen en aquel informe, ¿no? Bueno, pues las motivaciones también, comentaros un poco motivaciones y objetivos de la herramienta, ¿no? Desde luego que en el año 2009 ahí empezó un poco como la conciencia del sector y la conciencia de que la rendición de cuentas es la base para la confianza social. 3 años después, aquí en la Comunidad Valenciana está ya el caso Blasco, que también nos ha motivado evidentemente al sector de cooperación a ser más transparentes y precisamente recuperar aquella confianza social que no es que la hayamos roto nosotras, las entidades de cooperación, sino, bueno, ya sabéis que fue una trama empresarial más que de ONGs, ¿no? También lo que ha motivado esta herramienta es querer compartir con la sociedad nuestra manera de trabajar, ¿no? Y luego, aparte de eso, aparte de rendición de cuentas, lo que también buscamos es buscar, lo que definimos son listados de indicadores objetivos. Lo elaboramos por y para el sector, que es un elemento importante, porque si hay una apropiación de una herramienta es más fácil, ¿no? que luego la puedan aplicar. Y luego, con respecto a los objetivos de la herramienta, siempre es la mejora continua. Si bien el proceso de la aplicación de la herramienta de transparencia en el año 2018 fue complejo, extrajimos bastantes aprendizajes y de hecho hemos mejorado sustancialmente sobre todo en lo que es la planificación estratégica de la entidad, ¿no? Para la coordinadora estatal también es una manera también mencionabas tú, Julio, de rendición de cuentas interna, ¿no? De las entidades que forman parte de la coordinadora estatal hacia la coordinadora estatal y hacia las entidades que forman parte de la asociación, ¿no? Y luego la rendición de cuentas externa. Con respecto a lo que es ya cuestiones más técnicas, es deciros que para que las entidades puedan conseguir el sello de transparencia, sí, ya. Las ONGs contratan primero una firma auditora externa, facilitan las fuentes de verificación, luego la auditoría realiza el trabajo y el informe, la coordinadora estatal revisa el informe y otorga o no a la entidad su sello, que tiene una validez de 2 años, hay que revisarlo cada 2 años, ¿no? Y luego, por supuesto, hace público el informe. Ahora hablaremos de retos. Aga, muchísimas gracias. Pues a diferencia de otros modelos, en vuestro caso sí que certificáis, la propia coordinadora, sí, ¿no? Sí que evaluáis y acreditáis ese informe o esa validación de la transparencia de las ONGs. Y tenemos online a Óscar Perea, de la plataforma de ONG de Acción Social. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Bienvenido y encantados de
escucharte y conocer vuestra experiencia. Adelante. Pues muchas gracias. Primero disculparme que no he podido desplazarme a Valencia y bueno, pues lo bueno de esta situación pandémica es que nos hemos acostumbrado a esta dualidad online presencial. Bueno, yo me presento, buenos días, soy Óscar Perea y soy del equipo que lleva la planificación estratégica del tercer sector de acción social y la parte de transparencia, buen gobierno y cumplimiento normativo en la plataforma de ONG de acción social. Bueno, para comentar lo que hace la plataforma de ONG en el ámbito de la transparencia, comentaros que todo esto surge de lo que he comentado antes, que son los procesos estratégicos del sector, que a finales del segundo y en el propio tercer plan estratégico, pues detectamos la necesidad de avanzar en la transparencia en el tercer sector, porque, como han comentado algunos compañeras y compañeros, pues hace unos años pues esto estaba bastante poco trabajado. Entonces, nos planteamos en un inicio ver, bueno, vamos a trabajar en transparencia, el tema de transparencia, ¿cómo lo enfocamos? Bueno, pues lo que hicimos fue una prospección de iniciativas que hubiese en España y nos encontramos con la iniciativa que llevaba trabajando la coordinadora de ONG de España con su herramienta de transparencia y buen gobierno que había implementado desde el año 2006 y que tenía bastantes buenos resultados. Entonces, lo primero que hicimos fue, bueno, pues vamos a buscar colaboraciones y ahí generamos una serie de convenios y acuerdos de colaboración. El primero, como os he comentado, con la coordinadora de ONG de España, donde participamos en el grupo de transparencia que ha comentado la compañera de la coordinadora valenciana, y luego entre ambas organizaciones generamos un acuerdo marco de colaboración con el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de España. ¿Qué resultados obtuvimos aquí? Pues lo primero que hicimos fue adaptar la herramienta de transparencia que tenía la coordinadora al tercer sector de acción social. Es verdad que todas somos ONGs, pero bueno, cada uno tenemos nuestras discrepancias en manera de actuar, en procedimientos y sobre todo encajar, sobre todo ámbitos de actuación, que el nuestro es territorial y el suyo pues lleva a otros ubicaciones más lejanas. Vale. Hicimos la versión de acción social y nos dimos cuenta que lo que de verdad había que hacer era una única herramienta. Bueno, pues lo conseguimos a finales del 2018, pues hicimos una única herramienta de transparencia y buen gobierno que se adaptaba a las necesidades tanto de las ONGs de cooperación al desarrollo como las ONGs de acción social. Pero además, aprovechando que se le dio un buen meneo a la herramienta, pues nos pusimos en contacto con el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Se había justo publicado la ley de transparencia, que era muy novedosa, aunque luego la dejaron un tiempo ahí en la nevera hasta que hubo que aplicarla. Y lo que hicimos fue un desarrollo técnico con el Consejo de Transparencia para ver que la herramienta, y ha salido la pregunta en una mesa anterior, que la herramienta de transparencia y buen gobierno, si tenías una evaluación positiva, aunque no te garantiza el cumplimiento de la ley estatal completa de transparencia, sí que te ponen en cierta posición privilegiada para cumplirla en una gran medida. Y aquí dos salvedades. Una cosa que se ha preguntado antes también, que es, sí, la herramienta de transparencia te ayuda en gran medida al cumplimiento de la ley de transparencia, la estatal, porque luego tenemos 17 desarrollos, yo, la verdad que aquí me pierdo un poco, pero hay muchos desarrollos autonómicos que hay que cumplir. Es decir, una asociación que está en Valencia o en la Comunidad Valenciana, pues tendrá que cumplir la estatal y la valenciana. Pero si por su desgracia quiere actuar también en Murcia, pues tendrá que cumplir la murciana siempre que cobre lo que ha dicho antes Isabel, tenga más de 5.000 euros de una asociación, de una administración pública murciana, pues tendrá que ir cumpliendo. Esto lo trabajamos con el Consejo de Transparencia y cuidado porque aquí los criterios no están terminados de establecer, pero en principio lo que se deberían cumplir con todas las normativas siempre que sea sujeto obligado. En la ley estatal somos, y la inmensa mayoría, sujetos obligados, pues siempre que seas en cada ámbito autonómico sujeto obligado, tienes que cumplir con esa normativa autonómica. Y aquí, claro, esto raya la locura. Raya la locura. Vale, trabajamos esto y hicimos una recomendación técnica con el Consejo, con el Instituto Censor de Jurados de Cuentas para lo que ha comentado la compañera coordinadora, para que se pueda auditar una persona externa si cumplimos o no cumplimos con la herramienta de transparencia y buen gobierno. Una vez que teníamos la herramienta, pues pensamos, ¿qué tenemos que hacer para que el tercer sector avance en transparencia? Pues por un lado, vamos a enfocarnos a nuestras entidades socias y por otro lado,
el fin social de la plataforma de ONG es a todas las asociaciones de acción social del territorio nacional. Entonces, en un primer momento hicimos acompañamientos personalizados presenciales, 2 personas, mi compañera Mercedes Gutiérrez y yo mismo, a nuestras entidades socias, nos íbamos, hacíamos una auditoría como si fuéramos, bueno, mi compañera es auditora, o sea, hacíamos como si fuéramos un auditor con la recomendación técnica y les hacíamos la evaluación y les emitíamos un plan de mejora. Esto se hizo durante 2018 y 2019 a 24 entidades nuestras. Pero nos quedaba el otro ámbito de actuación, que es el de todas las entidades del tercer sector. Hay entidades muy pequeñas, porque los estudios que también realiza la plataforma del tercer sector dice que un 80% son entidades con fondos de menos de 30.000 euros. Imaginaros que además menos de 30.000 euros, en cuanto tengan 5.000 de una subvención, pues son sujetos obligados y no tienen ninguna manera de acreditar la transparencia, no suelen estar en eventos de este tipo y hay que darles mucha información y sobre todo facilitarle herramientas para ver en qué situación se están, en qué situación, en qué escenario se encuentran relativo a la transparencia, en este caso también al buen gobierno, y proponerles o facilitarles un manual, un plan para que ellos puedan implementar y que avancen en transparencia. Entonces, lo que hicimos fue una aplicación de autoevaluación que lleva 2 años funcionando. Es una aplicación de autoevaluación muy intuitiva, son 150 preguntas que se van con saltos lógicos, etcétera, y que lo primero que es importante es gratuita, porque luego hay iniciativas que no son gratuitas, y luego, ¿qué es lo más importante de esta aplicación? Pues que las entidades reciben un plan de mejora individualizado. Este plan de mejora les da una fotografía de cómo están en transparencia y buen gobierno en este momento, les da las acciones muy, muy desglosadas, es decir, tienes que hacer una política, la política tienes que aprobarla por ¿sabes? Le vamos dando todas las tareas que tienen que hacer y luego les damos documentos de ejemplo, es decir, si tiene que hacer una política de inversiones financieras, pues les damos, se pueden descargar un documento en el que ven las características que tiene una política de inversiones financieras, si tiene que bueno, pues lo modifican a su antojo, a su individualidad y la pueden hacer. ¿Y cuál es lo más importante en la pata de transparencia? Pues que también ponemos fotografías de webs en donde, por ejemplo, tienes que publicar las subvenciones. Pues cómo hay que publicar las subvenciones, cómo tienes que publicar el número de personas, los nombres y la trayectoria de la junta directiva, etcétera, 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 o del patronato. Bueno, para no enrollarme mucho, deciros que esta aplicación ha tenido bastante éxito, son casi 200 entidades las que se han dado de alta y más de 120 las que han recibido el plan de mejora. Otra cosa muy importante que es lo que buscábamos, que son entidades de las 17 comunidades autónomas, es decir, estamos llegando, no nos importa el tamaño ni la ubicación, lo que queremos es que de verdad avancen en transparencia. Y bueno, unos resultados que hay cosas que tenemos interiorizadas para hacer una publicidad activa, por ejemplo, siempre ponemos nuestra misión, los fines sociales, etcétera, o publicamos nuestra información de las sedes, estoy aquí o estoy allá. Pero sí que de verdad detectamos que hay una serie de elementos complejos que todavía no tenemos la cultura de la transparencia. Por ejemplo, es curioso que en muchas ocasiones no se publican ni tan siquiera las personas de nuestros órganos de gobierno. Tampoco se publica si estas personas de los órganos de gobierno, por ejemplo, todas pertenecen o son afines a un partido político, ese tipo de cosas, ¿sabes? Aunque no nos lo obliga la ley de transparencia, esto lo obliga la herramienta. También se nos olvida publicar normativa específica de referencia, incluso los estatutos no están publicados en ocasiones. Y luego, estos son cosas, bueno, que son de fácil subsanación. Y luego tenemos cosas de no tan fácil subsanación, que es, por ejemplo, se ha dicho en esta jornada que es una cosa, una piedra en el camino, digamos, a la transparencia en el sector, es la publicación de las retribuciones de los altos cargos. Entonces, aquí mismo, o sea, los presidentes, y suelen ser presidentes, porque hay muy pocas presidentas, también lo tenemos que hacer mirar esto, se dice, no, el presidente no cobra, ya, el presidente no cobra. Y el director general, que también suele ser hombre,
no cobra, pues hay que poner el sueldo del director general. Esto está contrastado ya con el Consejo de Transparencia. Sacarán un documento de criterios, pero está contrastado. Piden del representante, de la representación legal, presidencia, el más alto cargo institucional, pero luego también del más alto cargo ejecutivo. Y además, si dependiendo de la densidad de la organización, pues pueden ir bajando a otras direcciones o incluso a otros cargos dependiendo de su poder de decisión. Eso lo miran en los organigramas que también tenemos la obligación de presentar. Entonces, lo tenemos que hacer. Esto es una piedra en el camino, ¿eh? Demandamos que la presidencia de gobierno publique su sueldo, pero nuestro director general, pues nos cuesta mucho publicarlo. Yo solo conozco alguna entidad, muy pocas, que lo publiquen, ¿eh? Y es una obligación, ya os digo, del Consejo de Transparencia. Y aquí quiero ir a lo siguiente, que es el plan del gobierno abierto, que es otro ámbito que estamos actuando. El plan de gobierno abierto tiene un eje de transparencia con varias cosas. Una de las cosas es la parte de la normativa. La normativa, lo ha dicho antes Isabel, están trabajando yo no sé si es por cuarta o quinta vez un reglamento. Es un aburrimiento porque ha habido no sé cuántas propuestas de reglamento para esta legislatura. Parece ser que se ha aparcado el reglamento. Se ha aparcado el reglamento porque otra cosa que se va a hacer es movilizar la ley de transparencia. Y cuidado aquí porque la modificación de la ley de transparencia puede que haga, o si termina en el reglamento, puede que haga una cosa que también se ha señalado, que es la no sanción de los incumplimientos de la ley de transparencia. Porque puede llevar aparejado un régimen sancionador como lo lleva aparejado alguna normativa autonómica. Y además prevé un sistema de certificación de la transparencia. Y lo último que os quería comentar que estamos trabajando es en otra cosa que también ha salido aquí en la jornada, que es si el Consejo de Transparencia está evaluando a entidades privadas. Pues tengo que deciros que sí, que las está evaluando. Este es el segundo año que está evaluando a las entidades privadas. Cuando he visto aquí, yo nos dedicamos más bueno, pues lo he mirado y sí, como está circunscrito este acto más a fundaciones, pues sí, están evaluando a fundaciones. Os puedo decir, si queréis, un poco los criterios que usan para hacer las evaluaciones. Entonces se acercan a la base nacional de subvenciones, van buscando batidas de entidades que tienen X fondos, los fondos para hacer que sea un sujeto obligado, y hacen una batida y hacen una batida. Entonces, este año, pues nosotros tenemos entidades socias. El año pasado ya las pasaron y este año las están haciendo. Nos sancionan y aquí, es lo que os quería comentar también, pues tienen X criterios. El criterio que os he dicho de los salarios de los órganos directivos, pero hay otros criterios que los están evaluando y son criterios muy importantes. Por ejemplo, la accesibilidad. Pues van a hacer la accesibilidad universal, la accesibilidad de otra manera de lo fácil que se llega a la información, pues son un montón de criterios que tienen en estas evaluaciones. Y bueno, y esto es un poco lo que hacemos. Y solamente deciros que esta parte de todo lo que tiene que ver con la ley de transparencia es uno de los 16 ámbitos de cumplimiento normativo que tenemos en otra pata de nuestro trabajo. El año pasado y este año estamos trabajando uno también enfocado a las organizaciones pequeñas en un manual para la elaboración de planes de cumplimiento normativo que está enfocado a entidades pequeñas donde les damos herramientas y pasos para que puedan construir su plan de cumplimiento normativo. ¿Por qué? Pues porque asociado a la elaboración de los planes de todo el modelo de compliance, de cumplimiento normativo y de elaboración de planes, mapas de riesgo, etcétera, hay un muy grande nicho de negocio asociado. Hay muchas empresas que lo venden como un negocio, pero las entidades pequeñas, las que os he dicho que tienen un presupuesto muy pequeño, no pueden acceder a estos productos. Entonces, hay muchas guías, algunas guías son guías para enganchar a vender productos, otras no, pero esta concretamente está enfocada, como os he dicho, a las entidades de pequeño tamaño que puedan construir sus planes de cumplimiento normativo de una manera, pongamos, más artesanal. Le facilitamos rúbricas para que puedan evaluar los riesgos, les facilitamos indicadores que pueden usar, les facilitamos todas las herramientas. Y esto lo complementamos, bueno, este año estamos finalizando la otra parte de lo que son los elementos básicos de un modelo de cumplimiento normativo, como pueden ser una política de cumplimiento normativo,
elaborar un código de conducta, cómo crear tu oficialidad de cumplimiento y un canal de denuncia. Bueno, pues todo esto englobado lo damos luego una capacitación a las entidades. Llevamos ya 4 ediciones de un curso de elaboración de planes de cumplimiento normativo con el que hemos muerto de éxito porque es imposible atender tantísima demanda, y vamos a hacer un curso masivo para que la gente pueda empezar a comprobar y hacer sus planes de, los elementos básicos de cumplimiento normativo. Hicimos una encuesta y, por ejemplo, era curioso que muchas entidades tenían ya el canal de denuncia, pero no tenían una política de cumplimiento, o tenían el mapa de calor y no tenían la oficialía. Es una locura. Entonces, mucha didáctica para que las entidades puedan toda esta información y elaborar sus modelos de cumplimiento normativo. Porque hay incumplimientos, al final se ciñe todo el mundo al Código Penal, pero hay incumplimientos muy tontos que te pueden crear un problema enorme. Por ejemplo, en unas entidades de voluntariado, de estos ámbitos normativos, los 16 que os comentaba, que entran desde hay que cumplir con la ley de fundaciones, con la ley de asociaciones si eres una asociación, con la ley de voluntariado, con la ley con leyes administrativas y contables, con leyes fiscales, con la ley de protección de datos, con ciberseguridad, incluso con la ley de propiedad intelectual, que alguna organización, que seguro que me está oyendo, ha cogido una foto de internet y de repente le han presentado una denuncia. Bueno, esto no tiene un riesgo penal, pero tiene un riesgo reputacional. Por ejemplo, no asegurar una persona voluntaria tiene un riesgo complejo para las organizaciones. Bueno, pues enseñamos a las entidades a que tienen que construir este modelo y cómo trabajar en estos ámbitos normativos que, como os ha dicho aquí también, pues cada vez son más. Y no sé, yo con esto ya creo que... Muchas gracias, Óscar. Muy interesante la labor también que hacéis desde la plataforma, la formación y el acompañamiento a las organizaciones. Bueno, pues vamos a hacer una ronda también invitando al público, tanto aquí presencial como online, para ver un poco, bueno, cuáles son los retos, ¿no? y los siguientes pasos que nos podemos plantear, ¿no? Habéis hablado de esa cultura de la transparencia, de esa necesidad de seguir sensibilizando, ¿no? Yo me sigo encontrando todavía entidades con las que hay que discutir de la obligatoriedad de compartir, como tú apuntabas, ¿no? El tema de el órgano de gobierno o cuando nos presentamos una convocatoria de ayudas, la cantidad de información que presentamos, pero luego mucha de esta información no la subimos a nuestra página web, ¿no? Aquí tenemos una pregunta vía web, en el canal de YouTube. Jessica nos pregunta si el sello de transparencia es solo aplicable a ONGs o también sirve para fundaciones. Bueno, hemos hablado, el sello que ha comentado Aga, es de la coordinadora de ONGDs y por lo tanto solo aplica a las entidades de cooperación al desarrollo. No sé si... Disculpa, sí. Julio, yo creo que Óscar nos podrá responder mejor esta pregunta, que forma parte del grupo de trabajo de transparencia y buen gobierno, porque sí que es verdad que en el año 2018 se empezó a alinear un poquito las necesidades que tienen las entidades de acción social con la herramienta de organizaciones de cooperación internacional. Se da sello por parte de la Coordinadora Estatal de Cooperación de ONGDs, pero creo que este mismo sello se aplica también a vuestra herramienta, ¿verdad, Óscar? Que es la misma, pero adaptada a entidades de acción social. No, mira, ahora mismo solo el sello acreditativo lo pueden recibir las organizaciones socias de la coordinadora de ONGD y las coordinadoras autonómicas de la coordinadora, nada más. De momento se está trabajando en ello, pero nadie más. Ni tan siquiera una organización de cooperación al desarrollo que no esté englobada en la coordinadora de ONGD. Sí, correcto. Bueno, hay otro tipo de acreditaciones que no son sellos o certificaciones de transparencia, pero bueno, hay otra entidad referente que es la Fundación Lealtad. No es exactamente una acreditación de transparencia, pero bueno, yo creo que sería lo más próximo, ¿no? No sé si conocéis algún otro que se acerque por aquí. Espera, perdona que te pasamos un micrófono, que aquí entre el público también quieren intervenir. No, por aclararle a la pregunta que han hecho online,
la coordinadora sí que otorga el sello a fundaciones que son miembros de la coordinadora. estatal. O sea, Claro, no es tanto por la, o sea, la que forma no es por el jurídica, tipo de entidad sino por la jurídica. actividad, que se Correcto. dediquen a la cooperación al Sí, desarrollo, exacto, sean o sea que fundaciones sí. o asociaciones. Exacto. Muchas gracias. Isabel también quería intervenir. Sí, perfecto. Sí, yo creo que estáis tocando un tema que yo creo que es clave, ¿no? Una cosa son los estándares de transparencia, ¿no? Y qué entendemos por fundación transparente, que es en lo que todos tratamos de trabajar y sobre todo unificar un poco precisamente para evitar pues estas preguntas que siempre surgen de, oye, si cumplo con este, cumplo con el otro, y si cumplo con la ley, cumplo con este sello, si cumplo con este sello, con la ley autonómica. Por eso yo creo que todos trabajamos un poco en la línea de ver qué hay en los demás sistemas de transparencia, ¿no? Para que los criterios al menos sean más o menos los mismos, ¿no? Pero la cuestión es, yo creo que los criterios tienen que salir del sector. El sector está legitimado para decir que es una organización transparente, pero la revisión yo creo que es otra cosa. En el caso de que sean los auditores, por ejemplo, pues podría ser un sistema. Pero nosotros, por ejemplo, desde la asociación sí que hemos desechado muy conscientemente cualquier tipo de acreditación o evaluación porque seríamos un poco juez y parte, ¿no? Es verdad que si los criterios son objetivos, pues la revisión no tiene por qué ser complicada y sobre todo no tiene por qué ser subjetiva, ¿no? Pero bueno, hemos querido también huir un poco de eso, aunque sabemos que el sector tiene una demanda de esos sellos y de esas exámenes, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque muchas veces son los donantes o los propios financiadores, y aquí tienen mucho que ver las administraciones públicas, ¿no? Por eso es importante que las administraciones públicas conozcan esto. Cuando están pidiendo un sello, que sepan qué sello están pidiendo, quién lo realiza, de dónde vienen los criterios y por qué esta entidad cumple o no cumple, ¿no? Entonces, la pedagogía está entre nuestras organizaciones, pero también con la propia administración, ¿no? Porque ha habido sellos que ha habido entidades locales incluso, sellos privados además, que los estaban exigiendo a la hora de conceder financiación, ¿no? Entonces, yo creo que esto es un debate que creo que tiene que ser abierto además, ¿no? Y bueno, y ser sincero porque es el punto en el que estamos. Hay muchísimos sellos y sistemas, ¿no? Y también desde fuera nos pueden ver un poco como, ¿no? En el ámbito empresarial hay sistemas de calidad mucho más comúnmente aceptados y no hay tantos distintos, ¿no? Entonces, aquí nos queda recorrido, yo creo, todavía. Sí, yo creo que para continuar un poco con el hilo, ¿no? Por supuesto que sí. Lo que pasa que aquí vuelve a salir el tema que justo era el que acabó tu parte de la ponencia, ¿no? De que busquemos una manera eficaz y eficiente de alinear las herramientas que existen, ¿no? Porque si hay experiencias como esta, que no por ser parte de este movimiento la voy a defender porque es una herramienta construida de manera muy plural, ¿no? Además, o sea, muy plural dentro de lo que es el sector de cooperación, pero también que se extiende a otras plataformas que también forman parte de la coordinadora, que son las entidades de acción social también, ¿no? Algunas. Y entre ellas la plataforma de organizaciones de acción social. Entonces, claro, lo que hay que evitar a cualquier costa es que tengamos que hacer 3 herramientas al año. ¿Por qué? Porque aquí estamos con el tema de los retos, ¿no? Nosotras, de la propia coordinadora valenciana ONGDs, de las 101, solo 2 han pasado la herramienta. Y es fácil. Esta herramienta es relativamente fácil. Pero lo que estábamos comentando, que todavía no hay cultura. Sí que se identifica la necesidad de ser transparentes, pero no hay todavía capacidades desarrolladas como para poder ponerse con ello, ¿no? En las entidades que trabajamos en la temática social, siempre prima cuidar de otros, ¿no? No nos cuidamos a nosotras mismas normalmente, y desde luego que el tema de la transparencia y buen gobierno queda un poco relevado en el segundo plano, ¿no? Entonces, aquí lo que hay que es rentabilizar esfuerzos, ¿no? Si hay una herramienta que está, que a nivel, en la coordinadora estatal sí que todas lo tienen, o la mayoría, creo el 98%, si no me equivoco. Ver que sean compatibles la información que aportamos en una herramienta con otra herramienta, ¿no?
Ahí, para mí, el reto principal es este, porque si las grandes tienen dificultades, las pequeñas, que estaba mencionando también Julio y también Óscar, pues tienen dificultades porque no tienen esta información que les pedimos desmenuzada. Pues yo también me había apuntado este reto, ¿no? Que coordinemos esfuerzos y sobre todo que aquí apelamos, yo creo que a la administración pública directamente. Es decir, si existen, no creéis nuevas. Poneros en contacto con la gente que ya tiene años de experiencia desarrollando cosas. Pero hablo de plataformas de transparencia, hablo de formación, hablo de cualquier otra cosa. Principio de subsidiariedad. La administración no tiene esta cultura en este país, el principio de subsidiariedad. Quiere hacer las cosas por ella misma. Yo creo que debe de llamar a la puerta de la gente que está moviéndose y decir, ¿cómo lo habéis hecho? ¿Cómo podemos ayudaros a extender esto al resto? Nada más. Ese sería un reto. Tenía otro apuntado que es, primero tenemos que aclararnos con qué datos vamos a pedir en las herramientas de transparencia, de evaluación de impacto, qué datos. Porque, y sobre todo, ¿para qué? Si es para cumplir la ley, los datos están claros. Pero yo creo que tenemos la oportunidad de aprovechar la ley de transparencia para crear una cultura de transparencia, que no es lo mismo. Y entonces los datos serían diferentes. Y yo creo que ahí debemos aprovechar para pedir datos, sistematizar la recogida de datos para compartir, crear un relato compartido, ilusionante, motivador, que diga quiénes somos, qué hacemos, qué aportamos a la economía, qué aportamos en el mundo laboral, qué aportamos en el ámbito social. Y que todas las entidades quieran estar ahí, en esa plataforma. Pertenezcan a esa plataforma porque yo quiero ser parte del tercer sector que dedica más de 3.500 horas semanales a voluntariado, que genera puestos de trabajo, que genera al PIB de la economía, etcétera, etcétera. Entonces, reto la administración que coordine, pero que no fagocite la acción del movimiento asociativo, sistematizar la recogida de datos, antes preguntarse para qué queremos recoger esos datos. Y luego un último, las asociaciones también tenemos que, en esta cultura de transparencia, educarles al movimiento asociativo, al movimiento fundacional, que no es solo nosotros los que tenemos que dar cuentas, cumplir la ley de transparencia, sino que en esa cultura también tenemos que hacer efectivo el derecho a la información. En los ayuntamientos, en las administraciones públicas, pedir la información y utilizarla. Esos datos abiertos, que es muy potente, debemos de utilizarla. Y esto sí que es un reto para cambiar realmente la sociedad. Esto sí que es un reto. Y os pongo un ejemplo. Nosotros estamos haciendo un programa con asociaciones de la comarca del Horta Sud que es imaginar la comarca del futuro del Será Horta Sud. Y hay unas organizaciones que se dedican al tema de energías renovables, sostenibles, etc. Y han dicho, queremos saber cuánto se gasta cada ayuntamiento en la factura de la luz. Es imposible. No lo saben. Completamente imposible. Porque cada local tiene su contrato, porque cada local depende de una concejalía diferente, está en partidas presupuestarias diferentes, así hasta el infinito. Pero hemos preguntado el número de árboles que tienen en las ciudades, no lo saben. El número de metros cuadrados de zona verde por habitante, no lo saben. Es que nos queda mucho recorrido que hacer de forma conjunta administración pública y sociedad civil. Pero creo que la cultura de la transparencia debe ser todo a la vez. No solo cumplimos la ley y aquí hemos acabado, sino realmente mirarnos las entrañas y decir, no, es que esto debe ser la norma habitual, es que debe formar parte de nuestra cultura. Óscar, ¿quieres aportar? Sí, estoy de acuerdo con ellos, que hoy creo que lo más importante es el cambio cultural. Al final, actuamos cuando nos sale una ley que nos obliga y si no nos sanciona, bueno, pues ya lo dejo para mañana, ¿sabes? Lo dejo para mañana. Pero fijaros que cuando vas bufeando en las webs de las entidades, en ocasiones ves una auditoría de cuentas, un sujeto obligado que tiene que hacer auditoría y de repente han sacado el informe, ponen el informe de los auditores y han sacado las cuentas sobre las que opina. ¿Por qué se hace eso? Porque no hay cultura de transparencia. Una tontería, porque hay cultura del ocultamiento. O sea, entonces hay que cambiar eso.
hay organizaciones, muchas organizaciones, lo veréis, que en las memorias o en la web pone porcentaje de fondos privados, 23%, y no pone el importe. ¿Por qué no pone el importe? ¿Sabes? Entonces, yo creo que es un cambio cultural y nos tienen que obligar. Al final, solo cambiamos cuando una legislación nos termina sancionando. Los cambios culturales son los más difíciles, y los identitarios y culturales son los más difíciles en una organización. Entonces, solo cuando una ley nos sanciona y tenemos esto, pues empezamos a actuar. Y luego, solo si nos sancionan o si nos lo piden para una subvención. Si saca la certificación el Estado, pues la pedirá para una subvención, entonces todo el mundo a certificarse. Eso es lo que hay que cambiar, es la cultura de la transparencia. Porque luego, como sociedad civil, sí que la exigimos, ¿eh? Exigimos que el Estado presente las cuentas, presente los presupuestos, en qué se han gastado esto, que si han hecho un hospital, que se han hecho, y todo queremos las cifras y todo. Entonces, creo que ese es el cambio importante y el reto, el cambio cultural en transparencia. Y más aún en el buen gobierno, ¿eh? Que no hemos hablado de esto. De esos presupuestos que se ponen a principio de año y te lo pide también el Consejo de Transparencia, presupuestos actualizados, y decimos, un presupuesto actualizado cada 6 meses, que no, que lo piden casi al día. Para organizaciones muy grandes deberían tenerlo casi al día. Se lo exigimos a las administraciones públicas. Y organizaciones que cobran millones de euros de las administraciones públicas dicen que no. Y las más pequeñas también, pues tenemos que hacer un seguimiento y que ese seguimiento de los presupuestarios sea aprobado por el órgano de gobierno, ese tipo de cosas. O sea que tenemos mucho que avanzar, sobre todo en esa cultura, porque dicen, no, pero si ya ha aprobado el presupuesto y luego a final de año la liquidación del presupuesto, pero bueno, y entre medias, ¿qué ha pasado? ¿Sabes? Tenemos un riesgo ahí de incumplimientos, de muchos incumplimientos normativos ahí muy complicados. O sea, todo está imbricado y es un cambio cultural. Más profesionalización es lo que se necesita. Muy bien, muchísimas gracias, Óscar, Ada, Julio. ¿Quieres hacer una pequeña? Sí, quería añadir una cosa que me parece tenemos que ir concluyendo. Como muy contundente, ¿no? Aquello de que nos tiene que exigir la ley el ser transparentes, ¿no? Yo creo que a lo que estaba comentando Óscar, valdría la pena añadir que es que aparte de exigir a la sociedad civil, a las entidades del tercer sector, ser transparentes, podríamos acompañar aquella exigencia con una formación que a lo mejor esta sí que podría ser obligatoria, que podríamos acompañarlo con unas subvenciones que nos ayuden económicamente a llevar a cabo este proceso, y de manera paralela también buscar, por ejemplo, acuerdos pro bono de las empresas auditoras que nos podrían hacer esta gestión de las fuentes de verificación de manera gratuita, ¿no? Solo un matiz, que la formación la hagan las propias entidades. Sí, pero totes juntes. Sí. Que se fortalezca la formación, que siempre hay poca, y luego hay poco interés, por ejemplo. En nuestro caso, por ejemplo, sobre el balance social, hicimos formación 2 veces, que es un procedimiento mucho más simple que el de la herramienta de transparencia, y nos han venido 4 entidades. Yo qué sé, es complicado. O sea, aquella cultura hay que crearla de alguna manera entre todas, ¿no? Las administraciones y las propias plataformas. Pues sí. Gracias. Eso esperamos, que estas jornadas sirvan a contribuir a ir promoviendo esa cultura. Sí que es verdad que, como pasa en tantos movimientos y activismos, ¿no? Nos encontramos los mismos que ya estamos convencidos y que ya estamos en la línea de impulsar la transparencia, pero bueno, esperamos que con este proyecto y vuestra labor en vuestras organizaciones pues vayamos ampliando esa cultura de transparencia.